¿Alguna vez ha tomado nota de cómo algunas personas justas tienen esa cercanía abrumadora? No tienen que decir ni una palabra, pero dominan la sala. Esto nos lleva a un concepto cautivador, el elegido. Pero, ¿quiénes son realmente estos elegidos? No son individuos justos con una atmósfera desconcertante. Destacan porque personifican la profundidad y la complejidad de un modo que a menudo los separa del enjambre. En este vídeo nos metemos de lleno en el mundo de los elegidos, individuos ordenados para destacar. ¿Pero a qué precio? Desde el efecto zapping de su cercanía hasta el aislamiento que ensombrece sus pasos, investigamos el frágil ajuste entre su quinta esencia capaz y la ineludible separación que conlleva. ¿Por qué los elegidos se encuentran a menudo solos en una habitación llena de personas? ¿Cómo conforman sus cualidades especiales su inteligencia? ¿Y qué podemos aprender de su viaje de aislamiento y calidad? Vamos a descargar todo esto y más, así que adhiéranse mientras desentrañamos la incongruencia de ser un elegido aunque esté solo, y tal vez encontremos un poco del elegido dentro de nosotros mismos. Vayamos al meollo de lo que distingue a los elegidos, su abrumadora cercanía. Imagínese entrar en una habitación y sentir cómo se mueve el aire. No es el diseño estilístico ni la iluminación. Es la cercanía de alguien que, sin articular una sola palabra, transmite una vitalidad tan poderosa que parece como si el debate vibrara excepcionalmente. Suele ser la marca de los elegidos. Su cercanía no se percibe, se vive. Esta vitalidad de zapping no es simple carisma, es más profunda, más primaria. Cuando los elegidos entran en un espacio, traen consigo un aire cargado de una concentración atractiva y a veces imponente. No se trata de su aspecto físico o de sus simples actividades, es casi la médula de su ser, una fuerza que parece cambiar excepcionalmente la textura del entorno que les rodea. Pero, ¿qué es casi esta cercanía que suscita tanta consideración? Es la profundidad y autenticidad que transmiten. Los elegidos reverberan con la cruda inmaculabilidad del universo. Su vitalidad vibra en una recurrencia que habla al centro de quienes les rodean. Esto no es cómodo continuamente. En realidad, mezcla regularmente una respuesta visceral que oscila entre el asombro y la incomodidad. ¿Por qué? Porque su sustancia, su ser excepcional, desafía lo ordinario, empuja los límites y despierta en los demás un anhelo de profundidad que quizá no sabían que existía. Sin embargo, por mucho que esta escalada atraiga a los individuos, también los separa. La proximidad abrumadora de los elegidos puede ser inquietante, al enfrentarse a individuos con una limitación que se eleva por encima de la interacción estándar. Es como descubrir una luz cegadora después de aventurarse en la oscuridad. Ilumina y desorienta a la vez. No se trata de envidia o adoración, sino de enfrentarse a alguien que personifica la calidad y la profundidad hasta tal punto que refleja los vacíos de los demás. Este impacto reflejante es efectivo. Descubre vulnerabilidades y fragilidades, conduciendo a una retirada intuitiva. Los individuos se descubren asustados, no porque el elegido atestigue dominio, sino porque su cercanía normalmente exuda un brillo tan serio que puede desconectarlos de hecho en medio de un enjambre. De este modo, los elegidos recorren un camino marcado por las profundas impresiones de quienes se han acercado pero se han retirado asustados. Su viaje es de aislamiento, no por elección, sino por la naturaleza de su abrumadora cercanía. Es una presencia confusa en la que su significativa capacidad de asociación y cambio llega a ser excepcionalmente lo que incita a la separación. A medida que nos sumergimos más profundamente en el enigma de los elegidos, el movimiento normal de su cercanía avasalladora nos lleva a una fuerte constatación: el aislamiento nacido de su escalada. Este aislamiento, compañero tan firme como su sombra, se despliega desde la sustancia excepcionalmente que los separa. El atractivo arrastre de la cercanía del elegido, tan cautivador como es, actúa incomprensiblemente como el impulso excepcional que les conduce al aislamiento. No se trata de envidia o adoración, sino de enfrentarse a alguien que personifica la calidad y la profundidad hasta tal punto que refleja los vacíos de los demás. Este impacto reflejante es efectivo. Descubre vulnerabilidades y fragilidades, conduciendo a una retirada intuitiva. Los individuos se descubren asustados,
no porque el elegido atestigüe dominio, sino porque su cercanía normalmente exuda un brillo tan serio que puede desconectarlos de hecho en medio de un enjambre. De este modo, los elegidos recorren un camino marcado por las profundas impresiones de quienes se han acercado pero se han retirado asustados. Su viaje es de aislamiento, no por elección, sino por la naturaleza de su abrumadora cercanía. Es una presencia confusa en la que su significativa capacidad de asociación y cambio llega a ser excepcionalmente lo que incita a la separación. A medida que nos sumergimos más profundamente en el enigma de los elegidos, el movimiento normal de su cercanía avasalladora nos lleva a una fuerte constatación: el aislamiento nacido de su escalada. Este aislamiento, compañero tan firme como su sombra, se despliega desde la sustancia excepcionalmente que los separa. El atractivo arrastre de la cercanía del elegido, tan cautivador como es, actúa incomprensiblemente como el impulso excepcional que les conduce al aislamiento. Es un movimiento matizado entre atraer a los demás y alejarlos, no deliberadamente, sino por la pura profundidad de su ser. Esta concentración, que es un punto de referencia de la realidad, se convierte a menudo en un obstáculo para la inteligencia casual y superficial que desborda la textura social de nuestro mundo. ¿Por qué esta escalada engendra aislamiento? La respuesta no está en el deseo de confinamiento del elegido, sino en la reacción humana normal ante lo poco común. Cuando se enfrentan a la sustancia desenfrenada de un elegido, los impulsos individuales retroceden, no por desdén, sino por un instrumento de seguridad inconsciente. La escalada es así de cruda, así de genuina, desafiando los cómodos límites dentro de los cuales se vive la mayoría de las vidas. Es como mirar al sol. Su brillo nos atrae, pero su escalada nos domina y nos obliga a verlo ausente. Este aislamiento no es simplemente un estado físico, sino un encuentro emocional y de otro mundo. Con frecuencia, los elegidos se descubren a sí mismos en un dominio propio, rodeados de individuos, aunque significativamente solos. La profundidad y la autenticidad que ofrecen son tesoros poco comunes y mal valorados, que conducen a asociaciones que rozan la superficie, pero rara vez se sumergen en las profundidades que buscan. El elegido se convierte así en una isla, su cercanía en un faro cuya luz es vista por muchos pero tocada por pocos. Sin embargo, es dentro de este aislamiento donde se fomentan la calidad y la profundidad del elegido. Como una joya modelada bajo un peso colosal, su aislamiento moldea y afila su sustancia. Llega a ser un caldero para el cambio, donde la escalada de su ser es a la vez el fuego y el producto. En este espacio solitario, los elegidos experimentan las partes más profundas de sí mismos, se encierran en un intercambio interior que pocos pueden comprender. Puede ser aquí donde se alimenten su inventiva, sus experiencias y la inmaculabilidad de su visión, lejos del clamor del mundo. Así, el aislamiento no es un signo de decepción del elegido por asociarse, sino una confirmación de la grandeza de su cercanía. Es un espacio en el que pueden ser auténticos en su quinta esencia, sin diluir y sin disculpas. Al captar su aislamiento, los elegidos descubren la libertad de investigar las interminables escenas de sus universos interiores, de formar, de soñar y de asociarse con el universo de un modo que les es extraordinariamente propio. El aislamiento que nace de la concentración puede ser un viaje interior significativo, un viaje que, si bien está lleno de desafíos, ofrece aperturas inigualables para el desarrollo y el autodescubrimiento. Es una actualización de que las asociaciones más profundas suelen requerir la entereza de navegar por la naturaleza salvaje del aislamiento para llegar a los lugares donde se encuentran las almas genuinas. Explorando a través del enigma de la cercanía abrumadora y la llegada de la soledad, llegamos a un reino donde los elegidos encuentran un tipo especial de solaz, la sacralidad del aislamiento y el tesoro de la compañía selecta. No se trata de una historia de separación por defecto, sino de una historia de aislamiento pensado y de asociaciones significativas, pocas, pero significativas. El aislamiento para los elegidos no es simplemente un subproducto de su intensidad. Es un refugio elegido, un espacio donde el tumultuoso océano de la intuición superficial da paso a las profundas y pacíficas aguas de la autorreflexión y el desarrollo interno. Aquí, en la quietud de su compañía reivindicativa,
no están solos por necesidad, sino por ansia de asociarse con la quinta esencia de su ser. El aislamiento llega a ser un lienzo sobre el que la profundidad de su alma se pinta con pinceladas de contemplación, imaginación y comunión espiritual. Sin embargo, el cuadro no estaría completo sin reconocer a los pocos elegidos que son atraídos a la órbita del elegido. Individuos que, por un golpe del destino o una recurrencia compartida, resuenan con la escalada de los elegidos. Estas son las almas que captan el dialecto hablado en el silencio entre palabras, que no se sienten abrumadas por la profundidad, sino atraídas por ella. En compañía de estas personas selectas, los elegidos descubren un tipo diferente de soledad, un aislamiento compartido rico en comprensión, reconocimiento y un vínculo implícito que se eleva por encima de la necesidad de una comunicación verbal constante. Esta selecta compañía es poco común, tan poco común como los propios elegidos. Las asociaciones que se forjan con estas personas no son amistades casuales, sino parentescos profundos. En estas relaciones, los elegidos no descubren la necesidad de atenuar su concentración, o tal vez son energizados para brillar aún más, su sustancia completamente obtenida y reflejada. Es aquí, en la calidez de la comprensión y la consideración compartida, donde los elegidos experimentan el auténtico control de la conexión, no como una fuerza que canaliza, sino como una que rejuvenece y despierta. La santidad del aislamiento y el valor de la compañía selecta descubren un ángulo básico del viaje del elegido. Destaca una elección consciente de priorizar la profundidad sobre la amplitud, la calidad sobre la cantidad. Esta elección no nace del elitismo, sino de una comprensión significativa de que la asociación genuina no consiste casi en el número de personas que conocemos, sino en la profundidad con la que las conocemos y nos conocemos a nosotros mismos. Es una confirmación del fiel compromiso del elegido con la realidad, tanto en sus conexiones como en sus intereses singulares. A medida que avanzamos en el relato de la cercanía abrumadora, el aislamiento que engendra y la santidad que se encuentra en su interior, vemos cómo se desarrolla un círculo completo. El camino de los elegidos, a pesar de estar plagado de aislamiento, no es una languidez, sino una celebración de la profundidad, un viaje que valora lo significativo por encima de lo mundano. En su mundo, el aislamiento no es un vacío sino un refugio, y la compañía selecta no es una restricción sino una liberación. En la danza de la asociación humana, los elegidos tocan un ritmo hipnotizador, aunque complejo, caracterizado por el complicado baile del miedo y la atracción. Esta división actúa no solo como una reacción emocional, sino como una restricción esencial que da forma a sus interacciones de maneras significativamente especiales. La gente se siente inalienablemente atraída por lo que no comprende del todo, y los elegidos encapsulan este rompecabezas. Su profundidad de carácter, su comprensión y la intensa vitalidad que transmiten son como un canto de sirena, que promete la abundancia de una verdadera interacción y el encanto de investigar dominios entusiastas desconocidos. Este atractivo arrastre hacia los elegidos está alimentado por un anhelo colectivo de asociaciones que ofrezcan algo más que un compromiso superficial justo. El núcleo del miedo no reside en los propios elegidos, sino en la calidad reflexiva de su presencia. Relacionarse con un elegido es como mirarse en un espejo que descubre no solo tu imagen, sino tu esencia. Es esta visión desprotegida de nuestra propia alma lo que desencadena el miedo. El miedo a enfrentarnos a las verdades que hemos ocultado a la perfección. Los elegidos, por su pura realidad, incitan accidentalmente un viaje interno para los que les rodean, un viaje que algunos quizá no se sientan preparados para intentar. En cualquier caso, esta división no solo sirve de obstáculo, sino que actúa como catalizador del crecimiento, tanto de los elegidos como de aquellos con los que se relacionan. Para quienes se proponen captar la fascinación a pesar de sus temores, los elegidos llegan a ser porteros de un dominio de revelación y transformación individual significativa. Es en este espacio donde el miedo a la reflexión se convierte en un puente hacia una autoconciencia más profunda y la verdadera asociación. Los elegidos, conscientes de la doble reacción que inspiran, aprenden a explorar este paisaje con sentido de la razón y elegancia.
Reconocen que su papel no es el de provocadores, sino el de guías, que tienden la mano a quienes están dispuestos a emprender un viaje de autodescubrimiento y audacia entusiasta. Esta comprensión les permite desarrollar un espacio en el que el miedo y la atracción coexisten, no como enemigos, sino como compañeros en el camino hacia una conexión más profunda. Esta dinámica de miedo y fascinación se despliega así como un viaje no justo para los elegidos, sino para todos los que se cruzan en su camino. Es una confirmación del control transformador de las asociaciones genuinas, donde la impotencia llega a ser la moneda de cambio de la profundidad y el afán por enfrentarse al propio reflejo reivindicativo es la clave para abrir la esencia genuina de la interacción humana. Al aventurarnos en el viaje de los elegidos, nos encontramos con un paisaje marcado por los contrastes y la confrontación, el reino de la lucha de otro mundo. Este frente no está definido por el poder físico o las armas tangibles, sino por luchas de autenticidad, astucia y búsqueda de la verdad. En este espacio, los elegidos se encuentran a sí mismos como guerreros involuntarios. Su cercanía excepcional es un catalizador para la alteración y un desafío al statu quo. La guerra espiritual en el entorno de los elegidos gira en torno al choque entre la realidad y el manto de inautenticidad que cubre gran parte de la interacción humana. Su compromiso inquebrantable de vivir de acuerdo con su verdadero yo actúa como un faro, iluminando las sombras donde habitan las falsedades. Este resplandor, sea como sea transformador, no es bienvenido continuamente. Amenaza los delicados cimientos en los que muchos basan sus vidas, provocando resistencia y, a veces, hostilidad. Los elegidos, por ideales de profundidad y autenticidad, suelen desafiar a los superficiales y a los falsos. Su sola presencia puede desestabilizar a quienes han construido sus personajes sobre un terreno menos sólido, poniendo al descubierto las disparidades entre lo que la gente es y lo que pretende ser. Este enfrentamiento, a pesar de ser involuntario, es ineludible. El viaje del elegido en busca de la verdad y la autenticidad expone inadvertidamente las ilusiones a las que se aferran numerosos personajes, encendiendo una lucha silenciosa pero profunda. Esta guerra espiritual va más allá de las interacciones individuales y afecta a normas y valores sociales más amplios. Los elegidos se enfrentan a menudo a filosofías ganadoras que dan prioridad a la forma sobre el fondo, a la apariencia sobre la esencia. Su desafío a estas normas no es una lucha alborotada, sino una revolución silenciosa que se libra a través de la implacabilidad de sus sentimientos y la búsqueda inquebrantable de la realidad. Pero este camino no está exento de cargas. Los elegidos soportan a menudo el peso de la incomprensión y el aislamiento mientras exploran un mundo que, aunque atraído por su luz, se asusta ante las verdades que descubre. La lucha espiritual que libran es un arma de doble filo. Es a la vez su fuerza más destacada y una fuente de soledad significativa. Son guardianes de la profundidad en un mundo enamorado de lo superficial, guerreros de la verdad en una era de ficción. Navegar por los dominios de la lucha de otro mundo nos lleva a otro ángulo esencial del viaje de los elegidos, su desalineación inalienable con las normas sociales. Esta desemejanza no es una simple cuestión de inclinación, sino el reflejo de una discordia más profunda entre sus valores centrales y las corrientes predominantes de la cultura estándar. Los elegidos se erigen en excepciones, no porque busquen rebelarse intencionadamente, sino porque su médula excepcional pide autenticidad en un mundo que con frecuencia celebra la congruencia. La desalineación con los estándares sociales se manifiesta en diferentes aspectos de la vida, desde la superficialidad de lo socialmente intuitivo hasta el interés por el éxito material a costa de un desarrollo ajeno y entusiasta. Los elegidos se descubren en conflicto con una sociedad que valora más lo exterior que lo interior, lo inconfundible que lo intangible. Buscan profundidad en un mundo que roza la superficie, anhelan asociaciones significativas en un mar de encuentros fugaces. Este desapego no es solo intelectual, es visceral. Es la sensación de ser un alma anticuada en un mundo avanzado que busca reverberación en una época marcada a menudo por la cacofonía. Una de las formas más pronunciadas en que se manifiesta esta desalineación es en el enfoque que los elegidos tienen de las conexiones y la comunidad.
Anhelan realismo y profundidad, cualidades que a menudo se ven eclipsadas por la naturaleza casual y a veces superficial de la intuición social moderna. El interés de los elegidos por las asociaciones honestas y honradas les pone en conflicto con la norma, lo que les lleva a sentirse segregados no solo de los individuos, sino también de las estructuras sociales en general. Además, los elegidos desafían regularmente el statu quo a través de sus valores y actividades. Sus vidas son testimonio de la convicción de que hay más presencia de la que parece, de que la búsqueda de sentido está por encima de las medidas habituales de victoria. Esta postura puede parecer radical, incluso inquietante, para quienes no se han aventurado más allá del consuelo de las normas reconocidas. Sin embargo, para los elegidos, sino un retumbar que resuena por los pasillos de su ser, impulsándoles hacia un destino que supera con creces los confines convencionales de la presencia. Es un faro que guía sus pasos, un arrastre incansable hacia la realización de algo más prominente que ellos mismos. Esta vocación, profundamente arraigada, es lo que distingue a los elegidos, no solo por su discordancia con las normas sociales, sino por su propio enfoque de la vida. La llamada a un propósito superior se manifiesta como un impulso natural para influir en el mundo de manera significativa. Para los elegidos, la vida no es una sucesión de ocasiones irregulares, sino un lienzo para la acción significativa. Sus búsquedas no están motivadas por la captación individual, sino por el deseo de contribuir a la grandeza colectiva, de dejar una huella que se eleve por encima de su existencia temporal. Este impulso se establece en un sentido significativo de asociación con la humanidad y el universo, un reconocimiento de que sus acciones se extienden a través del tejido de la realidad, influyendo en alteraciones que solo podrán ser completamente reconocidas por épocas futuras. El camino hacia la satisfacción de la siguiente razón a menudo implica la exploración a través del aislamiento, las ideas erróneas y la siempre presente desalineación con los deseos de la sociedad. A menudo, los elegidos se enfrentan al escepticismo o a una gran resistencia, ya que sus visiones y actividades desafían el statu quo, empujando contra los límites de lo que se considera posible o aceptable. Sin embargo, es en estos desafíos donde su determinación se solidifica y su razón se aclara. Los obstáculos a los que se enfrentan no sirven para disuadirles, sino para forjar su alma en el fuego de la convicción. Asumir su llamada a un propósito más elevado requiere un nivel de audacia y resistencia poco común. Requiere estar dispuesto a permanecer solo, a ser incomprendido y a resistir a pesar de las adversidades. Los elegidos entienden que el cumplimiento de su vocación no se mide por la victoria o el reconocimiento inmediatos, sino por la integridad de su recorrido y la profundidad de su afecto. Les impulsa un compromiso fiel a su razón, una devoción que se eleva por encima de los deseos individuales y de los deseos de la sociedad. Navegar por la soledad con éxito es fundamental para los elegidos, transformando lo que podría verse como aislamiento en un catalizador eficaz para el desarrollo y la realización individuales. He aquí las técnicas clave condensadas para mayor claridad y afecto. 1. Abrazar la soledad como una oportunidad. No vea la soledad como un confinamiento, sino como un tiempo valioso para la autorreflexión, el desarrollo y el rejuvenecimiento. Es en estos minutos de calma cuando se producen las percepciones y los avances más profundos. 2. Priorice las conexiones profundas. Céntrese en desarrollar conexiones que resuenen a un nivel más profundo. La calidad sobre la cantidad garantiza que las asociaciones que estás haciendo sean significativas y estables, proporcionando una base sólida tanto en la soledad como en la interacción social. 3. Canalizar la creatividad. Utiliza las salidas creativas como un implica para expresar las perspectivas únicas y las profundidades de tu mundo interno. Ya sea el arte, la escritura o cualquier forma de expresión imaginativa, tiende un puente entre la soledad y el compromiso exterior, permitiendo un intercambio satisfactorio con el mundo. 4. Participar en prácticas espirituales.
Únete a ONES que te conecten con una razón mayor y cultiven la paz interior. La meditación, el yoga o los paseos por la naturaleza pueden mejorar la claridad, la fortaleza y la sensación de tener un lugar en algo más prominente que uno mismo. 5. Descubre tu tribu. Busca comunidades y grupos donde tu escalada y profundidad sean comprendidas y estimadas. Abarcarse con personas de ideas afines ofrece una sensación de tener un lugar y una experiencia compartida que mejora su viaje. Al unirse a estos procedimientos, los elegidos pueden hacer que el aislamiento deje de ser un reto y se convierta en un compañero apreciado en su viaje, alimentando su crecimiento personal, su inventiva y su interés por la siguiente razón. Al desentrañar el viaje de los elegidos, hemos navegado a través de las capas de su sustancia, aislamiento y propósito. Su historia es una actualización eficaz de la fuerza que se encuentra en la realidad y la belleza de recorrer nuestros caminos únicos. Ahora, te damos la palabra a ti. ¿Has sentido el eco del viaje del elegido en tu propia vida? Comparta su historia en los comentarios a continuación. Creemos una obra de arte bordada de encuentros compartidos, demostrando que, efectivamente, en nuestro aislamiento más profundo, estamos asociados. Y si esta investigación ha encendido una luz en tu interior, dale al botón "Me gusta" para mostrar tu apoyo. Suscríbete para conectar con nuestra comunidad en desarrollo, donde nos adentramos profundamente en los misterios del espíritu humano y del mundo que nos rodea. Juntos, procedamos a buscar, encontrar y motivar